y al partir de ahora voy a partir con la clase. ¿Ya? Me faltó compartir. Ahora me en mi computador, ahí lo Sí, ven, sí se ve. ¿ya? Ahí está la presentación. ¿Se ve, no es cierto? Así es. Ya. Bien. Partamos entonces. Ya, y a medida que se vayan incorporando, siguen escuchando y esto ya está siendo grabado. Así que podrían, si les interesa, no les da lata, podrían después eh, revisar de nuevo la presentación. Me interesa mucho que todo esto que les he estado explicando los otros días y hoy día, estoy tratando de hacerlo más sencillo, algo que a lo mejor no es tan complicado. Técnicamente, no sé si se han fijado, pero cuando vimos los instrumentos ayer, no entré en detalles técnicos mayores, o sea, solamente para explicar ciertos principios, pero, pero no quise entrar en mucho detalle técnico. Igual algo hay que ver, y lo mismo en RAR. El RAR es un poco más complejo, por eso quise dedicarle más tiempo, ¿ya? Eh, entonces, lo primero quiero recordarles las instrucciones para la evaluación que vamos a hacer inmediatamente después. Eh, Copien ese link. Creo que está puesto también en la página en el portal del instituto, pero en todo caso los computadores es re fácil. Ustedes tienen que meterse a Socrative, la aplicación Socrative. Hoy día todos los Windows reconocen las aplicaciones, se meten a Socrative y siempre existe la alternativa de Login Teacher o Login Student. Ustedes elijan Login Student y ahí van a hacer todo lo que está puesto en los puntos 1 al 4. ¿Ya? Entran, ponen el nombre de la sala, que es mi nombre, Rullero con mayúscula 949. Colocan su apellido, repito, primero el apellido y después su nombre. Porque, ¿saben por qué? Algo muy simple, ¿ya? Yo no sé cuántos Juan, cuántos Pedro, cuántos Carlos habrán. Entonces, es mucho más fácil cuando uno los tiene todos ordenados por apellido. Puede que hayan repeticiones de apellidos, eso es normal. Lo más probable es que estén los apellidos, pero no los nombres. Ahora, si Oiga, por coincide, acá por ustedes Aripura, tienen, ¿podría repetir las instrucciones? ya, la instrucción es la que les estoy poniendo y que ustedes la están leyendo, ¿ya? Los dos datos que tienen que saber es que se meten a la aplicación que está lo más fácil, si son capaces de copiar el link que les puse ahí, o si no, si se meten a Socrative, inmediatamente el computador los va a llevar a la página web que corresponde y ahí usted tiene que meterse al login student, ¿ya? Pero si aprietan el link que les puse, van a entrar directamente a Login Student, ¿ya? Entonces, terminada esta clase, yo voy a habilitar esto y hay una prueba que ustedes tienen que empezar a contestarle y les van a aparecer al tiro los resultados. Cuando terminen la prueba, les va a aparecer el porcentaje total, ¿ya? Eh, Ojalá, y las preguntas no son complicadas. Si pusieron atención, no, y se han leído los apuntes, deben sacarse todo un 100%, ¿ya? Eh,
Bueno, ahí está el nombre de la sala virtual, Ruggiero 949. Ingresen su apellido y su nombre, enter, y van a estar adentro de la sala y les va a aparecer la primera pregunta. Las preguntas están en orden aleatorio, ¿ya? Así que, obviamente, si están todos en el mismo buque, en la misma parte, eh, lo más probable es que la hagan entre todos. No voy a poder controlar eso y no me interesa. Eh, Todo esto es honestidad profesional, responsabilidad personal. Así que si cada cual estudió, no debiera tener problemas. Incluso podría ayudar a los otros si están equivocados. Eh, la prueba la pueden hacer en poco tiempo, se estudiaron. Yo cuando la hice, ya la probé y me demoré súper poco. Entonces, obvio, me van a decir que usted, el profesor, usted la hizo. ¿Ya? Yo me demoré menos de 10 minutos en contestar estas preguntas porque son demasiado simples. Más me demoré en hacer la prueba. A ustedes les voy a dejar una hora. Van a estar listos de todas maneras, ¿ya? A la hora yo voy a cerrar la aplicación y ya el que no ingresó, no ingresó nomás, ¿ya? Van a quedan registrados. Yo voy a tener acceso después al registro de todos ustedes los que participaron en esta prueba. Pueden entrar una sola vez, por lo tanto, si, si entran es porque tienen la disponibilidad de tiempo para poder hacer la prueba. Si no, espérense un poquitito, ¿ya? Pero les recomiendo, yo a la hora voy a cortar, así que igual eh, traten de tener esta hora disponible. Lo que sí, ya, si se meten, ya, y ustedes creen que está papaya la prueba, ya, porque contestaron las primeras preguntas y creen que están bien. Si se demoran mucho rato, el sistema los puede votar, y si los vota el sistema, van a quedar fuera, ya, y no van a haber aprobado la prueba. Entonces, por eso métanse y partan contestando y ahí no paran hasta que terminen la prueba, que es rápida. ¿Ya? Eh, no sé si hay alguna otra duda, está todo explicado aquí. Ya. Entonces, entramos en Rollero, materia. ¿Sí? sí, no, comentarles que pude sacar el link, así que dejé el link listo para que puedan ingresar a hacer la prueba cuando usted lo indique, ¿ya? Así que está en el Ah, grupo de WhatsApp el link y acá mejor también, todavía. en Mejor todavía, los gracias. mensajes. Ya, gracias. Ok, gracias. Y entonces recuerden el nombre de la sala. Ruggiero 949. Ingresan eso, les va a preguntar room, les va a preguntar el room y ustedes le ponen ese nombre, ¿ya? Y ahí ingresan a la prueba, etcétera. No creo, yo en el Instituto de Piloto Parto se lo he hecho a los alumnos hace mucho tiempo y nadie ha tenido problemas, todo lo contrario. Les facilita la ejecución de pruebas, ¿ya? Bien. Entonces, lo que está en negrilla es todos los temas que vimos ayer, los tipos de compás, vimos el GPS, el AIS, corredera y el ecosonda. Probablemente la corredera no la tenga casi ninguno, ¿ya? Cuando yo les haga la evaluación a bordo, obviamente les voy a preguntar por los equipos que tienen, ¿ya? El compás, la verdad, no les voy a preguntar mucho al compás porque el compás no es un instrumento tan complicado y yo creo que todo el mundo entiende cómo funciona el compás. Pero sí los otros instrumentos se los voy a preguntar. ¿Ok? Y entramos entonces al radar de navegación. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver cuáles serían los componentes que tiene un radar de navegación. Todo esto
¿Qué significa radar? Significa Radio Detecting and Ranging, o sea, detección por radar y obtención de distancia. Eso es lo que es un radar, ¿ya? Y todos los radares tienen una antena, un transmisor, un receptor y una consola, un display. Antiguamente usaban PPI, ¿ya? Hoy día usan todas pantallas digitales que emulan el PPI, ¿ya? Eh, el radar normalmente recibe varios inputs, correa, girocompás. Hoy día reciben información de COG del GPS, ¿ya? Hay una serie de, además que hoy día están demasiado modernos los equipos, los displays de los radares. Entonces, tienen carta electrónica, tienen un sinnúmero, integran un montón de sensores, ¿ya? Pero el radar en sí me interesa que tengan esta imagen de cuáles son los componentes básicos de un radar, ¿ya? Eso es algo que les voy a preguntar de todos los equipos de puente, ¿ya? ¿Cómo se llaman? Los componentes básicos. Aquí, si ustedes se cayeran al detalle de cada uno de estos componentes, obviamente podríamos estar mucho rato explicándolo, ¿ya? Porque cada uno tiene un montón de módulos, unidades, etcétera. Pero esto es lo básico, los componentes. En el caso del radar, una antena, la unidad de antena que contiene la antena y el motor que mueve la antena, eh, muchos buques, buques grandes, tienen además en la unidad de antena, tienen estabilizadores de antena, ¿ya? Pero en general vamos a hablar de unidad de antena. Y la antena entonces equivale, ¿se acuerdan ayer cuando vimos el ecosonda? Equivale al transductor, con la diferencia que el transductor de una ecosonda o de una corredera Doppler transmite pulsos, aquí estamos igual que el radar, transmite pulsos, pero electroacústicos. En cambio, el radar transmite pulsos electromagnéticos, ondas de radio, frecuencia, igual que las ondas de comunicaciones que se usan en las radios, en HF, VHF, UHF, ¿ya? Así que el radar transmite ondas electromagnéticas. La onda, el radar transmite pulsos y esos pulsos viajan hasta que se atenúan con el tiempo, con la distancia que recorren. Se van disipando, se dispersan, se van atenuando. Y cada vez que hay un obstáculo y hay suficiente energía, esa energía rebota, forma de eco y llega de vuelta al radar a través de la antena y al llegar de vuelta se va a demorar un tiempo, ese tiempo equivale a la distancia, ¿ya? Vamos a ir explicando más detalles de cada uno de esos, de esto que les estaba hablando. Lo importante entonces es que ustedes tienen que identificar los componentes del radar, la antena con su unidad de antena, el transmisor, el receptor. Normalmente en las lanchas tienen todo integrado arriba en el palo. Normalmente hay una antena que la misma antena tiene el transceptor, el transmisor, el receptor y la antena, está todo junto, ¿ya? Y solamente por una guía de onda o un cable llega o sale información al display, ¿ya? El display de un radar de navegación está sincronizado con la antena. Entonces, cada vez que la antena apunta a cualquier demarcación,
en esa demarcación van a aparecer los blancos, ¿ya? De esa forma, usted en el display ven directamente la demarcación de los blancos, de la costa, de los contactos, etcétera. ¿Ya? Aquí hay un resumen de un radar. Esto es casi lo mismo que les estaba explicando. El radar transmite pulso, energía electromagnética. Las ondas de radar viajan a la velocidad de la luz. Les recuerdo que la velocidad del sonido en el agua es del orden de los 1500 metros por segundo, mientras las ondas electromagnéticas viajan a 300.000 kilómetros, no metros, 300.000 kilómetros por segundo. O sea, rapidísima. Los radares miden el tiempo en que la energía se emplea en ir y volver al objeto. ¿Ya? Y vamos a ver que la antena tiene que ser muy directiva en un radar para poder medir con relativa precisión la posición en demarcación angular de un contacto. Esto que está aquí, no quiero complicarlo, sino que simplemente es para ilustrarle en rojo. Olvídense lo azul. Lo azul eran denominaciones antiguas. La revista donde saqué esta información, que no lo encontré en otra, era de la década del 70. Entonces, todavía tenía informaciones bastante antiguas. Hoy día lo que rige son las denominaciones que están en color rojo, ¿ya? HF, VHF, UHF, bandas L, S, C, X y así para arriba. Después hay un espectro que es infrarrojo, que está en color negro, y después está el espectro luminoso, que está en colores, ¿ya? Y después hay otras gamas, otras ondas gamma y otras más que tienen usos medicinales y otro tipo, ¿ya? Lo importante es que en los radares de navegación, que son los que nos interesan a nosotros, están en la banda S, con menor frecuencia, que va de 2 a 4 gigahertz o 1000 a 4000 megahertz, ¿ya? Y la banda X, que se usa mucho en canales, que va de 8 a 10 gigahertz. Esas son las dos bandas que normalmente se usan. Ahora, en cuanto a los principios de radar, eh, yo voy a ir aclarando algunas diferencias, pero en general los principios de radar son similares en ambas bandas. ¿Ya? Abajo ustedes pueden apreciar cómo varían las ondas de acuerdo a la frecuencia. Mientras más alta sea la frecuencia, va a estar más a la izquierda en esa franja roja. ¿Se fijan? Perdón, corrijo, más a la derecha en la franja roja. ¿Ya? O sea, las ondas de luz, las ondas luminosas, los colores, están en frecuencias nanométricas, muy chiquititas las ondas. Y las ondas de radar son de frecuencia más baja. Por ejemplo, las ondas de HF son del orden de los 0,2 gigahertz, o sea, son muy bajas. Del orden, por ejemplo, los 100 kilohertz, ¿ya? Mientras los radares, por ejemplo, uno en la banda S transmite a 3000 megahertz, o sea, 3 millones de kilohertz, mucho más alta, ¿ya? Y lo que está abajo en esta figura es cómo varían las ondas en función de la frecuencia.
mientras más alta sea la frecuencia, o sea, mientras más a la derecha nos encontramos la franja, la onda va a ser más corta. Y al revés, mientras más a la izquierda estemos en el rango de frecuencia, la frecuencia es más baja, ¿ya? Y la onda va a ser más larga, ¿ya? HF significa High Frequency y muchos lo conocen como onda corta. Imagínense, en la época de nuestro abuelo era onda corta, ¿ya? Porque obviamente la onda sonora, acústica, eran, eran de mucho más baja frecuencia, por lo tanto eran ondas mucho más largas, pero con el advenimiento de el radar y toda la energía electromagnética que se usa en comunicaciones, hay ondas muchísimo más cortas, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que tener claro es cómo son las ondas de un radar, ¿ya? Les planteo esta pregunta para que se lo cuestionen y finalmente eh, pongan atención en la explicación que les voy a dar. Aquí les presento cómo es una onda de radar. Es bien complicado. Una onda electromagnética es una onda que tiene campo eléctrico y campo magnético. Y el campo eléctrico y magnético varían sinusoidalmente mientras dura el pulso de transmisión. Termina el pulso de transmisión y se acaba la energía, hay cero, ¿ya? O sea, la línea negra que está puesta ahí, ¿ya? Y en el campo magnético pasa lo mismo que con el campo eléctrico, que aquí se lo marqué en rojo, y el campo magnético se lo marqué en azul, ¿ya? Y esta onda electromagnética viaja rapidísimo a la velocidad de la luz, que era de 100.000 kilómetros por segundo. Rapidísimo. Eh, la verdad es que yo le estoy dando el concepto. No les voy a preguntar que me hagan cálculos de ningún tipo, ¿ya? De radar. A los alumnos del instituto sí se les complica un poco más la vida y se les preguntan, siempre tienen que hacer cálculos de largos de onda y otras cosas más, ¿ya? Pero a ustedes me interesa que tengan claro el concepto, ¿ya? Aquí hay unos ejemplos. Para frecuencia de 3.000 megahertz o 3 gigahertz, eh, o 3 por 10 elevado a 9 ciclos por segundo, eso es banda S, el largo onda es del orden de 10 centímetros, ¿ya? Y ustedes se van a fijar en los buques mercantes que tienen radares de navegación en la banda S y X, tienen una antena grande, larga, que es la de la banda S, y tienen una antena más corta, que es la de la banda X, ¿ya? Eso es lo normal. Bueno, ahí está puesto el cálculo, cómo se obtiene el largo onda de un radar banda X, que es del orden de 3,3 centímetros, ¿ya? La antena no es igual a la largo onda. Mientras más largo onda quepan en una antena, mejor se va a comportar esa antena. Si se emplea una antena del mismo largo que la de la banda S para la banda X, vamos a tener un haz muy angosto, muy bueno, ¿ya? Pero lo normal es que los fabricantes hacen los radares con antenas diferenciadas. Por lo menos la antena de los buques chicos, los pesqueros, los ¿cómo se llama? Los yates,
una marca muy común son los Furuno, ¿ya? Que tienen toda la antena integrada con un receptor, transmisor, todo junto, Claro, ¿ya? como detectan bien, La onda de radar, esa parte sinusoidal, mientras ¿no? dura el pulso transmitido, es de la forma que se Y la que muestra está al lado haciendo, derecho, abajo, ¿ya? De la misma forma que le mostré la onda electromagnética. Durante todo el tiempo que dura el pulso, se transmite onda electromagnética. Y después hay un periodo largo, muy largo, que es el PRI, Pulse Repetition Interval, o Pulse Repetition Period, que es igual a la inversa de la frecuencia de repetición de pulso. Les recuerdo apagar los micrófonos, por favor. Algo pasa, Alvarado, en su buque que no han podido parar el micrófono. Aquí estoy viendo Luis Marcelo Maripán también tiene su micrófono encendido. ¿Ya? Por favor, apáguenlo o si van a hablar, apáguenlo. ¿Ya? Bueno, volviendo entonces a la clase, al lado izquierdo, o sea, en la presentación, ustedes ven cómo sería una onda de radar que durante el periodo que dura el pulso transmite estas ondas al largo onda que corresponda por la frecuencia, ya sea banda S o banda X, y durante el periodo largo de silencio está en escucha el radar, solamente recibe los ecos que están llegando de diferentes partes, ¿ya? Y a su vez la antena está orientada en alguna demarcación que va a estar sincronizada con el receptor, el display, ¿ya? Esto es para que comprendan cómo funciona el radar. O sea, el radar emite, la onda está saliendo, muchas ondas en cada demarcación, la antena de vuelta, y en cada demarcación salen muchas ondas, ¿ya? Aquí hice un cálculo para que tengan una idea cuánto es el tiempo en que dura cada pulso en comparación con cuánto es el tiempo de escucha. Normalmente, como he puesto aquí, los tiempos de escucha pueden ser 1000 microsegundos y el tiempo de duración de cada pulso es de 1 microsegundo. O sea, podría caber 1000 veces un pulso dentro de ese tiempo. ¿Ya? Eso para que tengan la idea. ¿Ya? Seguimos. Aquí se muestra un radar que en vez de estar en un buque está en un avión. Este ejemplo lo encontré, me gustó mucho, por eso lo puse, a pesar de que yo le hago clase a marinos que están en el agua, pero conceptualmente un radar se comporta igual, arriba o abajo. Y este radar está transmitiendo pulsos, y estos pulsos, tal como ya les dije, salen muchos pulsos en cada demarcación. Cada pulso choca con los objetos que ahí hay. En este caso, para efectos de ilustración, hay una casa, un galpón, no sé, eso podría ser da lo mismo, una casa con un techo, ¿ya? Probablemente el techo sea metálico, de zinc y genera mucho eco. Y un árbol. Un árbol, los árboles no generan muy buenos ecos. Entonces, eh, el radar entonces en una determinada demarcación está transmitiendo donde se encuentra esa casa
y ese árbol, ¿ya? En su receptor, chuta, aquí, no lo quise complicar, me salté. El receptor de video va a detectar los pulsos que se van a detectar, un pulso fuerte donde está la casa y un pulso débil donde está el árbol, ¿ya? Entonces, no quiero entrar en cómo funciona el receptor, hay un montón de datos técnicos, pero lo que sí yo me interesa que ustedes comprendan es que el radar transmite muchos pulsos mientras está iluminando un mismo blanco, ¿ya? ¿Pasa, hijo? Pasa. O sea, el radar en este momento está en la demarcación donde se encuentra esta casa y este árbol, y están saliendo muchos Ya lo vimos pulsos allá. y están llegando muchos ¿Y dónde ecos. está? No está. Pero todavía lo puedo ver. Y Oye, ejemplo, hay que escucho que comprarlo en están Kindle. hablando en alguna parte. Kindle. El Kindle o Juan el Carlos, iPad. usted tiene sus micrófonos, eh, lo tiene encendido, y Freddy también, Porque este ¿ya? me gusta, pero Así que les pido por favor que lo apaguen. Listo, gracias Freddy. Juan Carlos, falta que apague su micrófono. Listo. Entonces, estamos claros que salen pulsos sucesivos y sucesivos ecos van retornando al receptor del radar, ¿ya? Aquí es- esta diapositiva quiere mostrar algunos efectos que sufren las ondas de radar. Lo primero que se muestra en el lado izquierdo abajo se refiere a la atenuación, que es la disminución de la energía. Es como lógico, yo creo que todo el mundo va a entender esto. eh, lo va a entender porque cuando nosotros gritamos, nos escuchan cerca, pero cuando está alguien lejos, a la persona que queremos que nos escuche, a lo mejor nos hace un gesto, nos dice no te escucho, y uno le tiene que gritar más fuerte. Con todas las ondas de energía pasa lo mismo. La energía puede ser muy alta, cerca, y va atenuándose rápidamente a medida que aumenta la distancia. La onda de radar también. La energía que se transmite, que transmite el pulso es muy fuerte, y la energía del eco es muy débil. Porque imagínense lo débil de la energía lejos, y, y de repente hay un contacto y ese genera a su vez un eco con una energía chiquitísima, ¿ya? Pero los receptores de radar están diseñados para detectar muy pequeñas señales, ¿ya? Así que no se preocupe, gráficamente les estoy mostrando eso, pero con esa cantidad chica de señal, a lo mejor el receptor va a poder escuchar un eco. Ahora, tampoco es infinito, o sea, cada receptor de radar va a estar limitado porque hay una distancia máxima a la, a la cual si se sobrepasa va a tener puro ruido. Entonces muchas veces los radares ustedes ponen una escala muy alta, o sea, ponen mucha distancia y el radar solamente les va a mostrar en un círculo mucho más cercano, ¿ya? ¿Por qué? Porque la energía que sigue llegando más afuera de ese círculo cercano eh, genera ecos tan débiles que generan puro ruido ahora, ¿ya? Por lo tanto, los radares tampoco detectan hasta el infinito, y por eso la escala máxima de distancia que ustedes pueden seleccionar está acorde a lo máximo que el receptor puede recibir. Después el segundo fenómeno que afecta a todas las ondas de radar es como bien obvio, la reflexión.
el eco es la reflexión del pulso. El pulso viaja y, la recuerdo arriba, sale el pulso y genera un eco con la reflexión de ese pulso, ¿ya? Que son las líneas punteadas, los arcos punteados que ustedes pueden ver. Esa es la reflexión. Después está la refracción. Ayer te dije, ¿no? No, pues Aquí, hijo, no me tires las cosas. Freddy, apaga el Sí, micrófono, disculpe, por favor. que no sé por qué se enciende, profesor. Disculpe, lo tenía apagado. Ya, pero listo, ahí está. Entonces, el tercer efecto es la refracción, que es el efecto que pasa con las ondas cuando pasan por la atmósfera por efectos de la temperatura, humedad, puede curvar hacia abajo o hacia arriba las ondas, ¿ya? Y eso hace que el radar tenga un alcance radioeléctrico más alto que el alcance electroacústico que tiene una onda acústica, ¿ya? Entonces, la reflexión sería este efecto de curvatura que sufren las ondas de radio. Y por último, un efecto que se ve muy poco, que o sea, no les pido que ustedes lo vean, normalmente se aprecia en los radares de mucha potencia, donde la energía choca con la punta de los cerros, por ejemplo, y en la punta se produce una reirradiación de la energía hacia más adelante. Entonces, a veces uno puede, por ejemplo, detectar fácilmente, casi todos los radares detectan la cordillera de la costa. Y normalmente la escala llega hasta un poco más allá nomás. Pero los buques, normalmente los buques de guerra tienen más alcance, mucho alcance. Y a veces detectan, por efectos de difracción, pueden detectar la cordillera de los Andes, que pesa la curvatura de la Tierra, igual se asoma, porque hay cerros muy altos en la cordillera, ¿ya? Así que este efecto de la reflexión, de la difracción, perdón, no es muy común, no lo van a ver, lo más probable usted. Pero siempre ustedes van a estar expuestos a la atenuación, a la reflexión y, eh, y a la refracción, que es esta curvatura que tiene la onda cerrada. ¿Ya? Aquí en esta, por alguna razón, cuando yo hice los cambios, esta debió haber ido inmediatamente después de la imagen de esta imagen. ¿Ya? Pero ya se la expliqué y aquí esto es lo que diría el receptor de video del radar. Un eco grande, que es el retorno de la casa, y un eco más débil, que es el retorno del árbol. ¿Ya? Este diagrama muestra cómo el radar mide el tiempo, y al medir el tiempo de forma indirecta, mide la distancia. El tiempo es automático, el radar es casi un computador que mide el tiempo. No es importante que ustedes vean cómo lo hace, ¿ya? El radar está diseñado para medir el tiempo a los ecos, pero los ecos viajan el doble de la distancia, porque sale el pulso, viaja, llega el eco, en este caso un avión, y el eco, o sea, llega el pulso al avión y de ahí sale el eco de vuelta a la antena. Por lo tanto, la distancia va a ser c, que es la velocidad de la luz, que ahí está recordada 300.000
kilómetros por segundo por el tiempo dividido por 2. ¿Ya? O sea, en el fondo, el tiempo es 2 veces lo que la distancia. ¿Ya? Con esta sencilla formulita que la tiene automatizada cada radar, él mide la distancia a los blancos. Cuando yo digo blanco puede ser un contacto, un buque, un avión, una roca, puede ser la costa, etc. ¿Ya? Esos son los blancos. Aquí les quiero mostrar lo importante que son los haces de la antena de radar. Mientras más grande es la antena, va a ser más angosto las de radar. Y si es más angosto las de radar, va a poder discriminar con mayor precisión la demarcación a un blanco. ¿Ya? Esto es importante que se sepa porque las antenas de radar están rotando y en la medida que rotan, algo parecido a esto está rotando. En el fondo, para simplificar la idea, yo les puse un haz bien angosto. En la práctica no es tan angosto. ¿Ya? Y aparte el lóbulo principal, que es el que me interesa para poder detectar los blancos, hay una serie de lóbulos laterales, que aquí yo les puse 4 nomás, pero pueden haber muchos más. ¿Y qué significa? Que en los lóbulos laterales se puede meter igual energía, sobre todo de los contactos muy cercanos. ¿Por qué? Porque acuérdense cuando, si recordamos el tema este de la atenuación en los ecos cercanos todavía no es muy alta y por lo tanto la energía que llega de vuelta a los receptores es muy alta, por lo tanto, por un lóbulo lateral se me puede meter bastante energía de un eco que está en otra posición, ¿ya? Entonces, los lóbulos laterales son una realidad que tienen todos los radares y ustedes lo pueden apreciar cuando están fondeados en puerto y hay muchos buques cerca que ustedes transmiten con su radar y de repente en un montón de círculos y cuestiones y mucho ruido, ¿ya? ¿Por qué? Porque se les mete ecos por donde no corresponde. Y cuando ustedes están navegando más afuera, ahí ya se despeja un poco el panorama del radar, ¿ya? Después otra cosa que hay que tener claro respecto a los radares, que los haces tienen un ángulo eh, que no es exacto como está puesto aquí, pero aproximado, ¿ya? Hay un ángulo vertical y un ángulo horizontal. Entonces, si ustedes están atentos a esto que les estoy poniendo, me podrían decir que es tan grande el ángulo vertical de una antena y tan angosto el ángulo horizontal. Voy a dejarle un poco de tiempo a ver si ustedes se cranean una respuesta, se les ocurre, y si no, se las voy a dar. Ahora, si alguien tiene una idea, por favor, coloque su micrófono y me lo dice. ¿Ya? Bueno, horizontalmente, por lo mismo que les expliqué, es necesario que tenga lo más angosto posible, porque me interesa precisión en la demarcación de los contactos. Hasta aquí, yo creo que ustedes están bien.
Pero la gran duda que seguramente ustedes tienen, ¿por qué es tan grande el haz vertical? ¿Ya? Y esto es yo diría, una curiosidad, o más que curiosidad, es una capacidad que es profesamente los ingenieros que diseñan antenas de radar colocan para permitir que el buque no pierda blancos independiente del balance y cabeceo que tenga. Si ustedes se imaginan, con mal tiempo el buque se sangolotea mucho, se balancea mucho, cabecea mucho. Entonces, si hay mal tiempo, ustedes no verían nada. Si fuera muy angosto el haz vertical, ustedes verían puro eco falso del mismo mar. Pero por el hecho de que el haz es bastante ancho, la antena puede estar moviéndose a la cuadra en un balanceo de 10 grados y sigue detectando el blanco. ¿Ya? Es el motivo por el cual el haz vertical es grande y el haz horizontal es angosto. Esta imagen resume la idea general de un radar. Eh, la antena apunta, está barriendo y de repente en una determinada demarcación está apuntando a un avión. Ese es el contacto. Ese avión inmediatamente se ve en el display porque está sincronizada la antena con el display. Y el display entonces detecta un avión en la demarcación en la cual se encuentra. ¿Ya? Y aparece el contacto y se puede medir la distancia a ese contacto, como ya les dije. Automáticamente el radar está sincronizado para la base de tiempo con que viajan los ecos, está sincronizada con el display y el display entonces entrega la posición angular y en distancia. ¿Ya? Eso es lo que trata de explicar esta imagen. ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Otro aspecto que es importante, ayer les comenté de los ecos múltiples o el segundo barrido que se produce en una ecosonda. El eco doble, dependiendo de la ganancia, puede haber hasta eco triple, ¿ya? Y eso en el ecosonda disminuía si nosotros le quitábamos ganancia. En el radar pasa algo parecido. Un eco de un blanco que está muy cercano a producir un rebote. Mi buque va a llegar al blanco y podría rebotar varias veces. Entonces aquí, por ejemplo, en la ilustración les pongo el eco de un blanco que rebota 2 veces más. Puede seguir rebotando muchas veces, pero cuando ya la energía se atenuado tanto, ya el receptor no es capaz de detectarlo. Pero el receptor sí es capaz de detectar las señales, los ecos que llegan de segundo o, o sea, de primer rebote y de segundo rebote. ¿Se fijan? Entonces, esto es un dato que es importante que ustedes tengan claro. Después, otro dato importante que es, eh,
son los lóbulos laterales. Ya le adelanté cuando le mostré la forma que tendría un haz de radar. Y yo le dije que hay un lóbulo principal y hay unos lóbulos secundarios. Esos lóbulos secundarios hacen que se meta energía en las demarcaciones en que se encuentran esos lóbulos secundarios y por lo tanto el display va a mostrar ecos de lóbulos laterales que obviamente son ecos falsos. A mí solamente me interesan los ecos donde la antena apunta, ¿ya? Pero obviamente en un radar moderno usted no está mirando la antena, y menos en los radares de, por ejemplo, un Furuno que está encerrado en un domo. Sencillamente no se ve la antena, así que tengan claro que esto puede ocurrir. Si ustedes están fondeados a la gira y tienen a la vista ya un determinado blanco, le miden demarcación de radar y se dan cuenta inmediatamente si los otros, o sea, perdón, si lo tienen a la vista y ustedes le miden demarcación de radar, van a medir la demarcación al eco verdadero y a los ecos falsos. Con el AIS ustedes podrían comprobar la posición real de un blanco. Si además es de noche y está iluminado, ustedes pueden identificar las luces del blanco y se pueden dar cuenta dónde está el blanco. Si es de día, más fácil, porque ustedes lo van a ver, ¿no? Junto con detectarlo por radar, ustedes lo van a ver, y donde hay ecos falsos, ustedes van a mirar y no hay nada. ¿Ya? Esto me interesa que es muy común, los radares siempre están llenos de ecos falsos. ¿Cómo se pueden disminuir los ecos falsos? Ajustando la ganancia, disminuyendo la ganancia. Yo les sugiero que disminuyen la ganancia cuando están en corta distancia, ¿ya? Les interesa solo lo que está cerca, lo que está en el puerto. Pero cuando ustedes navegan afuera, eh, tienen que cambiar la escala del radar porque les va a interesar la gran distancia, medir ecos, o sea, medir la distancia de los ecos a gran distancia. Entonces, a corta distancia usted debiera disminuir la ganancia del radar. A gran distancia usted tiene que aumentar la ganancia del radar, porque obviamente me interesa que el receptor sea capaz de detectar ecos muy lejanos. Y los ecos muy lejanos, como ya vimos, se atenúan mucho. ¿Ya? Juan Carlos, ¿estamos bien hasta aquí? Perfecto. Luis Marcelo, ¿estamos check? Sí, estamos bien, profe, estamos Ya. excelentes. Listo, seguimos. En esta imagen ustedes pueden ver también algo similar que pasa cuando ustedes tienen ajustada mucha ganancia, o cuando hay mucha lluvia, o cuando hay mucho oleaje. Si tienen mucha ganancia, eh, ustedes pueden disminuir la ganancia y les va a disminuir la cantidad de ecos falsos. Si está lloviendo, usen el filtro anticláter de lluvia. En algunos radares, si está en español, puede decir antiparásitos de lluvia o antiparásitos de mar, que se refiere al sea clatter, que está en inglés.
en muchos manuales. Ciclata, ¿ya? Entonces, cuando hay mucho oleaje, ustedes tienen que ponerle el filtro Ciclata. Cuando hay mucha lluvia, filtro Sea Rain o filtro Rain, no. El Sea eh, del cláter de mar, ¿ya? Rain Clutter es cuando hay mucha lluvia, ¿ya? Entonces, esto es súper importante para que ustedes interpreten bien la, la señal de radar que ustedes ven en su display. Si se satura, acuérdense que pueden haber dobles ecos, ecos laterales que se meten, y también puede haber mucho parásito de mar o de lluvia o de ambos. A veces mal tiempo, hay mucho oleaje y lluvia. Entonces ahí van a tener mucho parásito. Si están cerca de costa, les recuerdo, bajen la ganancia, ¿ya? Que vayan ajustando. Lo ideal es que ustedes practiquen esto para ir ajustando las ganancias, ya sea a corta distancia o a larga distancia, ¿ya? Aquí yo lo que les quiero mostrar es que hay lugares, como por ejemplo en Chiloé, donde la marea fluctúa mucho. Entonces, en algunos momentos uno puede estar en baja mar y detectar la costa de más baja marea y después, más tarde, puede subir la marea y usted detecta la costa que está mucho más lejos, ¿ya? Entonces, tengan presente cuando naveguen por los lugares donde hay muchas fluctuaciones de marea que les puede pasar esto y que las distancias que ustedes miden pueden ser distintas a las que ustedes vean en la carta, ¿ya? Así que ojo con ese dato, ¿ya? Aquí se ilustra lo que les acabo de decir. Imagínense un buque que se muestra ahí, mide distancia cuando está en la playa y después mide distancia en la baja. Obviamente que medir distancia errónea, ¿ya? Esto lo acabamos de ver, anticláter. Y esto eh, es otra interferencia que normalmente les afecta a todos los radares cuando, si ustedes están en la banda X, o sea, en las lanchas tienen solamente banda X y, y hay muchas lanchas alrededor emitiendo, es, si la frecuencia es cercana a la de los otros radares, les van a aparecer estos espirales que se muestran aquí, ¿ya? A medida que va rotando la antena a ustedes, van apareciendo estos ecos, o no ecos, esta interferencias que afectan y saturan la pantalla de radar, ¿ya? Existen algunos radares que tienen filtro para filtrar las interferencias. En esta imagen ustedes pueden apreciar cómo un radar eh, podría interpretar lo que está viendo alrededor. Por ejemplo,
Eh, supongamos que el radar de usted, el que está, es un radar que no está mostrado aquí en el dibujo. Y usted tiene que ingresar a esta bahía donde se encuentra el radar, el buque que está más pegado a costa, y usted vería así, usted no lo vería. Imagínese que es de noche, a lo mejor no vería el buque que está pegado a costa, solamente ve el buque que está más lejos, ¿ya? Entonces, una recomendación, cuando ustedes estén navegando cerca de un puerto, usen pulso corto. Los radares, automáticamente, los radares Furuno, y creo que probablemente los radares que ustedes tengan a bordo, ustedes cambian la escala y si están en corta distancia, les va a seleccionar el pulso corto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque mientras más corto sea el pulso, mayor va a ser la discriminación de los ecos en distancia. Por lo tanto, va a poder distinguir la costa de un buque, si el buque está muy pegado a costa, ¿ya? Entonces, esta imagen muestra cómo ustedes verían los ecos, a lo mejor de noche o baja visibilidad, en una vía donde hay un par de buques fondeados. Después, otro aspecto que es súper importante que ustedes lo tengan claro, que es el famoso VRM, el Variable Range Marker, y el EBL. El EBL es el línea, es Electronic Bearing Line, línea de marcación electrónica, ¿ya? Entonces, en los radares dice de repente EBL. Entonces, cuando ustedes mueven esas cuestiones, ustedes mueven la demarcación en el radar, en el display del radar. Y el VRM, ustedes lo que hacen es, al aumentar o achicar, están agrandando o achicando el radio del círculo que marca la distancia. En algunos buques uno puede, junto con mover el EBL, uno puede seleccionar en el VRM en forma puntual, ¿ya? Entonces uno mide distancia puntual al objeto que le interese y no tiene que hacer coincidir el círculo y tangentearlo con el objeto. Otro aspecto que es importante que tengan claro en esta imagen. Ustedes se fijan en la figura de arriba, centro y abajo, tenemos un contacto. Ese contacto mantiene la misma demarcación, pero la distancia se va acortando. ¿Se acuerdan cuando vimos el Colrec? Vimos cómo, y yo se los marqué ahí en línea punteada en color rojo, cómo cuando la demarcación se mantiene y la distancia se acorta, quiere decir que vamos a rumbo de colisión. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo. O sea, si ustedes en el radar ven que la distancia se acorta y la demarcación se mantiene, vamos a rumbo de colisión. Por último, lo otro que quiero mostrar aquí es que si ustedes se fijan, los pulsos aparecen alargados y aparecen alargados no porque el buque esté navegando tangencial al círculo, ¿ya? Capaz que el buque esté navegando hacia nosotros, con la proa hacia nosotros,
pero usted lo ve alargado. ¿Y saben por qué? Por efecto de que el haz de la antena no es un lápiz, no es cero, no es exacto como yo se lo mostré en forma ideal, sino que es un haz que puede tener 2 grados de ancho, y si tiene 2 grados de ancho, eh, por un buen rato angular está detectando un blanco. Y mientras esté detectando el blanco, usted va a ver un blanco a la misma distancia. Por eso tiende a alargarse el blanco. ¿Ya? Así que ojo. Y lo otro que también quiero que ustedes estén claros con esta imagen es que cuando usted tiene que medir distancia a un contacto, el círculo, el BRM, forma circular, tiene que tangentearlo a lo más cercano del contacto, no al medio ni a lo más lejano, ¿ya? Lo más cercano porque es el eco, ahí es donde se produce el primer eco. Toda la estructura puede producir eco, pero a mí me interesa el eco a lo más cercano, porque cuando se produce una colisión de noche a un contacto, no se colisiona el puente, lo que tenga dentro, sino que la plancha más cercana a uno, ¿ya? Por eso es importante, porque esa es la distancia que importa, ¿ya? Esa es la distancia al blanco, ¿ya? O sea, recapitulando esta imagen, entrega mucha información. Entregan información de cómo yo puedo mover los VRM, cómo puedo medir la distancia. eh, Debo siempre tangentear los contactos y además tengo que estar atento que si la demarcación se mantiene y la distancia se acorta, vamos a rumbo de colisión. Eso es súper importante. Después, otro aspecto que en los buques es importantísimo es el famoso parallel index. Antiguamente, los buques tenían una grilla, un sistema mecánico que se rotaba en la pantalla del radar, en los PPI. Hoy día los radares modernos tienen la facilidad de que uno puede seleccionar los parallel index, ¿ya? Y es mucho más fácil, uno coloca la distancia y la demarcación, el paralelo, y estamos claros. Ahora, conceptualmente, ¿qué es lo que es un parallel index? Es un indicativo de una distancia a pasar. Por ejemplo, si yo tengo que pasar a 3 cables de un blanco, yo debería marcar dónde están los 3 cables. Si coincide con alguna de estas líneas puntuadas, perfecto. Me fijaré que siempre esté en esa línea. Si está en la mitad, bueno, con un lápiz de cera, con algo, a lo mejor tendría que marcar. O yo estar atento a la mitad, ¿ya? El parallel index entonces me sirve porque si yo voy navegando en un determinado rumbo, supongamos que voy navegando no en la perpendicular de estas líneas paralelas, supongamos que voy navegando hacia donde 0,45 pp. ¿Se fija? Que es donde coincide con la línea más grande. Ese es mi rumbo y yo tengo que pasar de una costa, de un punto a X distancia. Entonces, yo tengo que ubicar la línea paralela que corresponda a esa distancia o la que esté más cerca a esa distancia. Si el blanco, en la medida que voy navegando por efecto de la corriente, me saca, me aleja o más cerca, quiere decir que yo estoy derivando y por lo tanto tendré que corregir. Si está cortando, tendré que caer ahora, si el contacto está a estribor.
o viceversa. ¿Ya? Esto que le he explicado, espero que ahora les quede súper claro. En la imagen de arriba se muestra la carta. ¿Se fijan? En la carta me muestra algunos peligros. Yo tengo que pasar entre medio de ese montón de bajos. Chuta, ¿cómo lo hago? Con el radar. Imagínense que esos bajos eh, sean de un beril más bajo que el calado que yo tengo. E incluso que tiene muchas rocas, como se ve ahí. Entonces, si yo tengo que navegar sí o sí por ahí, si hay otra ruta más segura, usaré la otra. Pero si no tengo alternativa, como ocurre de repente en algunos canales chilenos, que afortunadamente están debidamente señalizados y hay boyas que normalmente marcan la roca más peligrosa, más cercana, para no chocar las boyas y no vararse, ¿ya? Para eso sirven las balizas. Pero, y si no hay balizas, porque hay muchos lugares donde no hay balizas, yo uso Parallel Index. Ahí está explicado en qué consiste. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la figura de arriba, en la derecha, en color rojo o café rojizo, se puso una línea que está separada a una cierta distancia. En este caso, eh, una milla. En realidad, una milla es mucho. O sea, ese canal hizo bastante ancho. Pero si yo me descuido por la corriente, podría meterme algunos de los peligros. Entonces, imagínense que yo trazo una línea en el mismo rumbo que llevo, separada en una milla. ¿Por qué? Porque esa milla tiene que tangentear esa punta que se ve en el radar y que está marcada en la carta red. Probablemente esa parte verde no se ve en el radar y sí se ve la parte amarilla, como ustedes pueden verlo abajo en la imagen de radar. ¿Ya? Entonces, este yo diría que es una de las ayudas más importantes cuando uno tiene que navegar en canales y tiene que evitar peligros serios que se podrían producir por efecto del abatimiento, viento, corriente. En canales no hay mucha marejada, pero sí puede haber corriente y viento, ¿ya? Entonces, espero que les quede claro cómo se usan los parallel index. En esta imagen, espérense, ya, en esta imagen estoy mostrando nuevamente la que mostré el primer día lunes cuando vimos los colres. Vimos que si yo detecto un contacto y yo le veo si yo estoy al centro, siempre me veo que va a estar al centro, y yo tengo un contacto por exterior y le veo el colorado, quiere decir que yo tengo que maniobrar. Bueno, esa es la poesía, si exterior ves colorado, debes con cuidado obrar. Y vimos que lo que les mostré en un par de imágenes anteriores, si la distancia corta y la demarcación se mantiene, como se aprecia ahí en la línea roja punteada, quiere decir que vamos a rumbo de colisión. Así que hay que caer, hay que parar la máquina, disminuir la velocidad dependiendo de la distancia y el tiempo de reacción que tengamos para evitar la colisión. ¿Ya?
En algunos casos él gobierna y en otros casos yo gobierno. En este caso yo tengo que gobernar. Ahora, pregunta, y esto no tiene mucho que ver con radar, pero si esto mismo del contacto 1 aparece por la banda de Babor, ¿ya? Y el contacto va aproximando, es el otro el buque que debe gobernar. Entonces yo tengo que coordinar por canal 16 y asegurarme que el otro comprenda la idea y gobierne. Porque si a lo mejor está descuidado o sencillamente no comprende, yo tengo que evitar la colisión, ¿ya? Como sea. El que está en el puente siempre es el responsable de la seguridad de su buque. Después tendrá que mandar, en el aviso se podrá verificar el nombre, la identificación de ese contacto e informar a la autoridad marítima para que sancionen a ese buque que irresponsablemente no gobernó cuando debía hacerlo. ¿Ya? En esta imagen se muestra cuáles son los típicos controles que tienen la mayoría de los radares. Por ejemplo, range. Range es distancia, el que cambia la escala de distancia del radar. PRF, frecuencia de repetición de pulso. Acuérdense que el radar emite pulso electromagnético y estos pulsos se repiten de acuerdo a un periodo de repetición de pulso. La inversa del periodo de repetición de pulso es la PRF, ¿ya? Siempre la frecuencia inversa del tiempo o del periodo, ¿ya? Entonces, PRF sería frecuencia de repetición de pulso. PW es pulse width o ancho de pulso. Incluso algunos hablan de largo de pulso, ¿ya? Pulso largo, pulso corto. El tema que sea largo o corto normalmente se refiere a una longitud de pulso. Pero el control que ustedes van a tener siempre es PW. A corta distancia tienen que usar siempre pulso corto. A larga distancia, siempre pulso largo. ¿Por qué? Porque el pulso largo tiene más energía y al tener más energía produce ecos más lejanos. O sea, es capaz de, permite ver ecos más lejanos. No es que produzca, permite detectar ecos más lejanos. ¿Ya? Por eso a larga distancia se usa pulso largo. Los radares, como el FUR1, automáticamente te cambian la escala y le va a seleccionar pulso corto, medio o largo. Normalmente uno tiene la capacidad de mover entre pulso corto y pulso medio o entre pulso medio y pulso largo. ¿Ya? Mientras más corto el pulso, les permite mejor precisión. Eso es útil a corta distancia. A larga distancia, la mayor precisión es menos relevante que detectar blancos lejanos. Por eso a larga distancia se usa PW, el más grande que haya, el más largo. Después, otro dato que a veces aparece es la velocidad de rotación de antena, que puede aparecer como RPM, como SPR, o sencillamente decir velocidad de rotación de antena. ¿Ya? SPR significa segundos por revolución. RPM es revoluciones por minuto. Si yo tengo, por ejemplo, una SPR
15 segundos significa que en una revolución se demoró 15 segundos. Una antena muy lenta. Ahora, puede ser normal que en una revolución se demora 5 segundos, ¿ya? Si en una revolución se demora 5 segundos, la SPR va a ser 5. Y en un minuto que hay 60 segundos, divido 60 por 5 y voy a tener la cantidad de pulsos. ¿Cuánto da eso? Daría 24 vueltas. O sea, en un minuto barre muy rápido y daría 24 vueltas. ¿Ya? Esa es la velocidad de rotación de antena. Muchos radares dan la posibilidad de cambiar la velocidad de rotación de antena. Los radares con ARPA o que tienen capacidad de traqueo a corta distancia, ya, si quieren traquear contacto a corta distancia, les va a convenir una SPR alta. Si quieren detectar blanco a gran distancia, van a tener que usar una rotación lenta y se va a demorar más en hacer los cálculos, pero por otro lado es necesario que los detecte. Por lo tanto, mientras más lenta sea la rotación de antena, mayor va a ser la capacidad de detectar blancos lejanos. Es un tema bastante técnico que yo se lo explico aquí a los alumnos del instituto, pero requiere mucho tiempo, así que yo les pido que sepan nomás que mientras más lenta es la antena, va a ser capaz de detectar blancos más lejanos o más chicos. ¿Ya? Eso con respecto a la velocidad de rotación de antena. Después, otro tema es la ganancia, que yo creo que todos saben ustedes lo que es la ganancia. Si yo aumento la ganancia, a lo mejor me voy a saturar de ecos falsos y yo tengo que, de acuerdo a cada escala de distancia, ir seleccionando la ganancia más adecuada. ¿Ya? Eso, por favor, practíquenlo. Después están los filtros anticláter de mar, A-Clatter sí y A-Clatter rain. Sí es mar y rain lluvia. Anticláter de mar y anticláter de lluvia. El anticláter de mar es para disminuir la espuria debidas al oleaje y el anticláter de lluvia es para disminuir los ecos falsos por la lluvia. Después FTC, STC, SLS, normalmente son controles que no van a tener ustedes. Puede que los tengan los buques de guerra en algún radar. Así que prefiero no enredarlos con eso. El rechazo de interferencia, sí, puede que lo tengan. ¿Ya? ¿Se acuerdan esas espirales, esas cuestiones rojas que les mostré hace un rato? Creo que aquí las tengo. Se las puedo mostrar de nuevo. El, el IR, Interference Rejection, es para justamente evitar esta interferencia. ¿Ya? Después, el, el color y tiempo de estela. Creo que los futuros también lo tienen, la función trail. ¿Ya? La función trail les va a permitir eh, darle tiempo para que haya persistencia en el display y vaya guardando la posición donde hay un contacto. Si, por ejemplo, un contacto se está moviendo, usted al ponerle más tiempo al trail,
y si además tienen la opción de cambiar el color, ustedes pueden saber cuál es el movimiento que tiene ese contacto. Si ustedes además proyectan ese movimiento hacia proa, en el sentido del movimiento, ustedes van a poder determinar a qué distancia va a pasar ese contacto. Y si va en la misma demarcación, vamos a rumbo de colisión, ¿ya? Así que el trail les puede ayudar a esta tarea de conocer el movimiento relativo del contacto. ¿Qué más? EcoStretch, también lo tienen algunos radares. El EcoStretch lo único que hace es que en el display le muestra, cuando usted aprieta EcoStretch, le muestra agrandados los ecos que usted está viendo. No es que mejore la capacidad de detectar ecos chicos, sino que mejora el tamaño o muestra un tamaño más grande los ecos que ya están detectados. ¿Ya? Ese es el eco stretch. Después, en los modos de presentación que tienen la mayoría de los radares, no todos, es HA, que significa Head Up. Muestra siempre la línea de proa, eh, le está mostrando la línea de proa, o sea, siempre va a estar orientado en forma relativa. El buque cae a cualquier rumbo y siempre le va a mostrar la línea de proa. Después está el modo CA, CU, Course Up. El Course Up a mí es el que más me gusta, pero para eso el radar necesita recibir información de un compás magnético, ojalá no magnético, ojalá compás electromagnético, corregido el error magnético o girocompás, ¿ya? Pero también puede que, nunca lo he visto, ¿ah? Que tuviera conectado la señal del compás. Muchos radares yo me da la impresión de que en las lanchas tienen conectada la posición del GPS o el rumbo COG del GPS. Ese no sirve, ¿ya? No sirve y genera interferencia. ¿Por qué? Porque le está mostrando un rumbo, sobre todo en puertos, sobre todo en las lanchas que tienen muchas maniobras de puerto a baja velocidad y cerca de otros buques. ¿Por qué? Porque probablemente el GPS le está mostrando las velocidades que tienen por efecto indeseado, que puede ser la corriente o el viento, ¿ya? Si ustedes están detenidos, el GPS igual les va a mostrar un COG, pero ese COG no sirve para alinear el radar. Y si está así, porque está, porque está conectado de esa forma, eh, les va a servir solamente cuando estén navegando a una velocidad determinada. Y va a coincidir la velocidad de avance o la dirección de avance con la dirección del COG, más o menos. ¿Ya? No sé si me ha explicado con este tema, pero efectivamente el GPS muestra la posición instantánea, por lo tanto muestra las variaciones instantáneas de rumbo. Y si esas variaciones instantáneas son en una prueba distinta a la que lleva el buque, entonces los va a confundir. ¿Ya? Después, el curso up, entonces, el modo verdadero, donde muestra el norte verdadero siempre. Y ese es el más parecido a lo que ustedes ven en la carta.
Después está el NORAP, donde muestra, es una mezcla de modo relativo, está orientado muestra en forma relativa, pero, pero siempre en en la rosa del radar, afuera, aparece donde está el heading line, aparece la prueba que lleva el buque. ¿Ya? Y TM es un modo que tienen algunos radares que es modo verdadero, ¿ya? True mode. Para eso el radar tiene que tener información de corredera e información del compás. Después BRM, dijimos que era velocidad, perdón, distancia variable, anillo de distancia. EBL es demarcación, línea de demarcación variable. Y el offset es un control que tienen muchos radares que permite desfasar el centro, el barrido. ¿Ya? De esa forma usted, por ejemplo, se pueden posicionar en otro lugar, ¿ya? Y así mejorar la distancia. Bien, pues, esto es todo. No sé si tienen alguna duda, por favor, háganmela. Y si no hay duda, les dejo nuevamente las instrucciones para la prueba. Vamos a hacer un break y a la vuelta del break, en 15 minutos más, yo voy a habilitar la prueba. ¿Ya? Se meten con su apellido, con su nombre, se meten al login y entran a la sala Rullero 949. Y, y cuando estén listos, terminados, no tienen para qué quedarse, sencillamente ustedes salen de la aplicación. ¿Ya? Bien, pues, espero despedirme cuando termine la prueba. Así que cuando hagamos la prueba vamos a mantener escucha con este video para que cualquier duda que tengan me pregunten. Profesor, ¿Sí? Alonso por acá, una consulta para entrar al Rullero 949, son con Alonso y el apellido González, son con mayúsculas. Eh, Me da lo mismo que sea mayúsculo. Creo que el sistema inmediatamente lo deja en mayúscula, Ahí se pero ve que es mayúscula, por eso estaba preguntando. eh, el- la sala está en mayúscula. La Sí, sala, Ruggiero 949, eso está en mayúscula. Eh, González primero y después Alonso, claro, eso ¿ya? quería saber, pues si es con mayúscula, puede ser cualquiera Sí, nomás. es mejor que lo ponga con mayúscula, o sea, con la primera inicial mayúscula. Ya, ok, Pero eso para mí no es lo relevante. Me importa que ya, aparezcan los apellidos primero, ¿ya? ok. Pero sí, el nombre de la sala es con todo mayúscula. Listo, los dejo. Voy a desconectar un rato. Disculpe, consulta, ¿en 15 minutos más entramos a la sala a hacer la prueba o entramos al tiro? También va a pedir el mismo equipo, va a pedir igual. Sí, Nico. 15 minutos más dijo que habilitaba
En 15 minutos más dijo que habilitaba la prueba. Ya vale, gracias. Un cuarto para las 7 voy a habilitar la prueba. ¿Ya? Ok, gracias. No, profe, entonces libre acción. Libre acción. Pueden hacerse un sanguchito, un café, lo que quieran. ¿Ya? Y un cuarto para, yo voy a conectar la prueba y usted sigue las instrucciones y la contesta. Hola, profesor. Hola, hola, Buenas. muchachos, compañeros. Consulta, profesor, que quedé medio colgado. La prueba usted la va a habilitar dentro de 15 minutos más, ¿cierto? Sí, un cuarto para va a estar habilitada hasta, la voy a ¿Hasta dejar cuándo? hasta un cuarto para las 8. ¿Ya? Ah, O ya. sea, Sí o sí, la prueba va a ser hoy. sí o sí hoy. Y mañana jueves No, no iba a no, ser otra evaluación. mañana no hay ninguna evaluación y la próxima evaluación que van a tener es a bordo, de Ya, ¿y qué acuerdo pasó con la al, evaluación del día jueves, profesor? ¿La esa, cambió para hoy? para hoy. Así de una ¿Ya? nomás. Me Porque en un pidieron principio era hacerla, para el jueves. sí, yo quería hacerla el jueves, pero en realidad después me explicaron por qué lo ¿Cómo? más relevante es la evaluación que van a tener a bordo. ¿Ya? Ahora en el fondo esta evaluación va a poder indicar lo que han entendido de estas clases, si es que han podido, porque de repente algunas han estado en maniobra Sí, y po, han es que estado en eso, otras. claro, eso es lo complicado por las maniobras y todo eso. Sí, sí, lo tengo claro, lo tengo claro. ¿Ya? Ya, Así profesor, que muchas gracias. Chao, chao. la prueba va a ser ahora y importantísimo, la evaluación a bordo. ¿Ya? La prueba les va a permitir saber cuánto aprendieron o no aprendieron de estas clases. Ok. Aló, profe. Sí, Buenas tardes. Alvarado por acá de Tarea. Sí, buenas tardes. bueno, nosotros la primera y segunda clase estuvimos bien poco porque tuvimos maniobras, ¿cierto? Y tuvimos ¿Ya? problemas ahí con los micrófonos. Entonces, también pensaba yo, como dice el colega, que iba a ser el jueves para haber repasado un poco, Ya, porque, ¿cómo se llama? Recién hoy apareció el link para haber repasado un poco las clases que no se pudieron, digamos, captar completa, por lo mismo, por el efecto de las ya, maniobras y el mal tiempo y todo eso. ya. No, sí Pero lo bueno, entiendo. Pero me pidieron que la evaluación la hiciera hoy día y el propósito va a ser medir lo que ustedes comprendieron y pudieron comprender, porque a lo mejor no pudieron estar en clase, como me dice usted, y ese es el principal objetivo. La evaluación que realmente creo yo que es importante, la que ustedes van a tener a bordo. En esa les voy ya, a preguntar cuántos saben de esta teoría. Si están con dudas, por favor, revisen y escuchen las clases anteriores. ¿Ya? sí, correcto, profe, claro, esa es la idea, o sea, Así digamos, que lo haber tengo claro. escuchado, ¿Ya? sí, Lo tengo ya, claro. gracias, profe. De nada.